ustedes ven esta imagen que viene a continuación, nos recuerda la cena del Señor. ¿Qué nos recuerda esta imagen? Pues alguien va a decir, no, esto es un dibujo, eso no está bien hecho, pero culturalmente nosotros relacionamos esta imagen claramente, aunque no sea físicamente Jesús, Yeshua, no era rubio como se pintan en muchos lugares, pero esta imagen nos recuerda el equipo base de Jesús, los discípulos. Él llamó a jóvenes que tenían carencias emocionales, hombres con problemas con temperamento, como eran los llamados los hijos del trueno. Entre ellos estaba Juan y Santiago. Dice la escritura que una vez llegó Jesús a un lugar y porque no le aceptaron el mensaje, entonces ellos le dijeron a Jesús, pues que descienda fuego del cielo y quememos a esta gente de una vez. Entonces Jesús les dijo, pero ustedes ¿de qué espíritu son? Yo no vine a matar a la gente, no vine a quemarla, yo vine para que ellos sean salvos. Y ellos son conocidos como los Boanerges o los hijos del trueno. Pero aún teniendo ese temperamento y esa impaciencia, Jesús los escogió. Tuvo personas en su equipo de trabajo impulsivos como Pedro, personas que lo razonaban todo, como ese hombre llamado Tomás. Dentro del grupo de Jesús habían hombres que tenían diferentes preferencias políticas, y yo creo que aquí reunidos no nos vamos a poner a hablar ahora de preferencias políticas, pero en el equipo de Jesús no solo habían impulsivos, no solo habían hombres que lo razonaban todo, sino que habían personas que eran de diferentes grupos o de preferencias políticas, como lo fue Simón el cananista, era más de izquierda, como lo fue otro personaje, Mateo, un poco más de derecha. No lo querían porque él cobraba impuestos para Roma, y los cananistas eran más un tipo de guerrillero. Pero en el reino el Señor les enseñó que lo que los debía regir a ellos era el principio de la palabra del Señor. Así que esa imagen nos recuerda el equipo base de Jesús: hombres imperfectos, hombres llenos de carencias, hombres con errores. Al igual, la siguiente imagen nos recuerda a nosotros que Dios hoy nos llama como hombres a su mesa, como sus discípulos, para recibir un discipulado, para recibir una instrucción que sea transformadora. Todos de diferentes profesiones, todos en diferentes áreas de influencia. Pero ¿qué es lo que nos une a los que estamos aquí esta noche? Aquí pueden haber doctores, pueden haber médicos, pueden haber ingenieros civiles, pueden haber arquitectos, pueden haber abogados, pueden haber bomberos, pueden haber personas con diferentes profesiones. Pero lo que a nosotros nos une en esta noche es algo que tenemos en común. Y ese algo que nos une es que todos somos discípulos de Jesús, o estamos buscando crecer en el conocimiento de la verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, hay un gran desafío hoy que la iglesia experimenta a nivel global, y creo que es el mayor llamado para el cuerpo pastoral, para que la iglesia volvamos a los principios, al discipulado. Así que yo quiero compartir un mensaje que he titulado esta noche: discípulos. Porque vamos a una iglesia como buenos creyentes, vamos a las congregaciones porque la mujer nos dice que hay que ir a la iglesia, vamos a la iglesia porque de pronto nos involucramos con algún programa social que tiene la iglesia, contribuimos para algo y creemos que eso es realmente seguir a Jesús. Pero hay que trascender como varones en el entendimiento de lo que es ser un discípulo de Jesús, y cómo nosotros hemos sido llamados para ser discipulados, enseñados por el Señor. ¿Me siguen hasta el momento? ¿Qué nos une a todos esta noche? Cristo y su palabra, una fe, un Señor, un discipulado, una instrucción. Tú te vas a encontrar a alguien del Islam y vas a ver que están bien discipulados, mal discipulados para nosotros como creyentes, pero bien discipulados dentro de sus creencias. Ellos se pueden subir a un avión y tienen muy clara la fe. Ellos se inmolan, son capaces de explotarse en un avión creyendo que van a alcanzar el paraíso
se van a encontrar con 7 vírgenes que les promete la ley del Corán y Mahoma, y que van a pasar a un paraíso. Así que los jovencitos van y se inmolan porque la promesa es esa: vas a tener 7 vírgenes al otro lado de la vida. Y si tiene 80 años, entonces ese dice: me hago inmolar porque quiero esas 7 vírgenes de una vez. Aunque ya él lo que tiene no es amor ni erotismo, sino calefacción por la edad que tiene, pero está tan instruido en la ley del Corán que eso es el tope de la fe para ellos. Hoy encontramos una fe dentro de la iglesia que ni el creyente sabe por qué es creyente o por qué es discípulo de Cristo. Entonces tenemos que avanzar un poco más y trascender de cómo aprender en la palabra de Dios. Hay un método que se conoce como el método 70-20-10, y esto creo que es de conocimiento de muchos. ¿Cómo aprenden las personas? Se dice que las personas, el 10% aprendemos escuchando. Cuando usted escucha una conferencia, solo aprendes el 10%. Cuando logramos interactuar con otras personas, sube a un 20%. Pero cuando no solo escuchamos y no solamente compartimos con alguien, sino que lo enseñamos, el nivel o la curva de aprendizaje se eleva a un 70%. Eso se conoce como el 10-20-70. Entonces vamos a una congregación, vamos el domingo, ingresamos, oramos, cantamos 2 canciones, rugimos como el león de la tribu de Judá, creemos nosotros, cantamos 4 himnos, si los cantamos, y nos regresamos a nuestra casa. Volvemos a la iglesia en un mes y nuestra fe todavía no es muy clara. Ahora, uno de los desafíos que nosotros tenemos en el discipulado como varones es aislarnos. Usted va a escuchar que los hombres le dicen a la mujer, no todos, pero la mayoría es: vaya usted, sirva a la iglesia, que eso es para las mujeres. Y los varones creemos que el orar, el leer la palabra, el tener amor por la casa del Señor es cuestión de mujeres. No, eso es cuestión de interés y de comenzar a levantar el hogar en un discipulado correcto. Ahí es donde encontramos que los hombres, por el orgullo, el ego que tenemos, nos aislamos y no somos tan dependientes en ir a un grupo y decir: tengo esta situación, estoy luchando con la pornografía, estoy luchando con un mal hábito, estoy luchando con esta situación, tengo esta crisis, porque el hombre quiere mostrar que es fuerte, que es una coraza de hierro, y eso no permite que el discipulado pueda darse de una manera más efectiva, porque nos cerramos. Ahora, uno de los planes del enemigo es coger al hombre y aislarlo, tenerlo totalmente lejano del cuerpo de Cristo. Cuando un varón se une al cuerpo de Cristo, manifiesta sus luchas, va a encontrar apoyo, va a ser rodeado. Cuando recibe ese apoyo, está alcanzando una victoria. Es un 10% en el aprendizaje. Interactúa con otros hombres, ese aprendizaje sube un 20% más. Pero cuando él comienza a impartirlo, el aprendizaje comienza a elevarse. Una invitación para el discipulado es acercarnos a Jesús. Yo quiero que veamos este pequeño corto de la importancia de estar juntos para crecer en Cristo Jesús. Quiero hacer algo esta noche que los mayores hemos discutido desde hace semanas. Los jóvenes han seguido su discipulado tan bien y queremos afirmar a cada uno de ustedes durante su viaje. Esta noche quiero empezar con Isaiah. Muy bien. Adelante. Pasa al frente. De acuerdo. Hay ciertas cosas que quiero decirte. Hace un año que te conozco y te he visto crecer y madurar de muchas maneras. Has crecido en carácter, en responsabilidad, en tu fe, incluso en la forma en que te comportas. De hecho, señores, si puedo ser franco, hay un hombre frente a mí. Así es. Sí. Eso. Sí. Isaiah
ha aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Ha trabajado duro para aprender y aplicar los principios bíblicos a su vida. Ha luchado para perdonar el pasado, entregándose al Señor. Yo lo he visto caminar como un hombre piadoso. Así que, Isaías, quiero bendecirte en el nombre de Dios. Te bendigo con respeto, amor y amistad como un hermano en Cristo. Y te llamo un fuerte, lleno de fe, sabio hombre con un gran futuro. A partir de hoy, que la mano de la bondad de Dios descanse sobre tu vida. Que experimentes su amor, su perdón, su poder y su providencia. Que sus bendiciones te cubran, porque pones tu fe en Él. Y que ahora camines en victoria y nunca en derrota. Te amo. Estoy muy orgulloso de ti. En nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hombres de la forja, únanse y oremos por él. Dios Padre, Sí, escúchame. Sí. bendice a Isaías, nuestro hermano en Cristo. Te pido que lo guíes, que lo protejas. Llénalo de sabiduría, de discernimiento, Sí, Señor. mientras te sigue. Pon tu mano sobre su vida y su corazón. Bendícelo cuando entre y bendícelo cuando salga. Padre, bendícelo en todo lo que se proponga. Te pido que lo protejas de cualquier cosa que lo aleje de ti. Ponlo en el camino que has elegido para él. Y que sea una bendición para los demás cada día de su vida. Hoy pido esto y lo recibo en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Felicidades. Les agradezco mucho por sus oraciones. Una de las estrategias más grandes espirituales del enemigo para que una persona no crezca es aislarlo. Pero cuando un varón se une a un grupo de crecimiento espiritual, ¿cómo sintieron la experiencia que pudo experimentar este hombre? El sentirse rodeado y que oraron por él. Yo quiero que vamos a estudiar un personaje que nos va a guiar un poco más en el crecimiento del discipulado. Quiero, si usted está tomando nota, escriba: Simón, el hombre que Jesús vio más allá de su naturaleza. Juan capítulo 1 versículo 42 dice así: tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Lo primero que experimenta Pedro es que Dios lo saca de su entorno para entrarlo en un proceso formativo, en un proceso de crecimiento espiritual. Y lo primero que Jesús hace con él es cambiarle su identidad, porque el nombre Simón significa inestable, también significa arena movediza. Entonces lo que Jesús hace es decirle: ya no serás un inestable, a partir de hoy serás Pedro, que significa piedra. En todo varón, en todo hombre que está aquí sentado en este auditorio esta noche, hay una batalla invisible, una lucha con su vieja identidad, y el llamado de Pedro
nace cuando Jesús lo separa y lo llama como una roca. El Señor le está diciendo: Simón, tú que eres inestable, tú que eres impulsivo, que eres inseguro, que eres emocional, a partir de hoy voy a comenzar a forjarte. Esa es la primera impacto, o el primer impacto que tiene un hombre cuando se encuentra con Jesús. Él cambia nuestra identidad. Quizá porque Pedro representa a todo hombre que ha tenido un pasado, que está llamado a ser transformado por el Señor. Alguna vez una persona fue en el pasado o ha sido dominado por el carácter, ha sido dominado por el orgullo, ha sido dominado por el miedo. Pero cuando nosotros tenemos como varones un encuentro con Jesús, Él comienza a forjar en nosotros nuestro carácter de ser impulsivos, de ser inestables, de ser inseguros, a ser unas piedras fuertes en su presencia. Porque el llamado para nosotros como hombres es dejar huellas que marquen nuestras generaciones. Nosotros estamos llamados a no pasar inadvertidos en la vida, sino que usted pueda dejar una huella imborrable en su familia, que usted pueda dejar una huella imborrable en su generación, que usted pueda dejar una huella del poder de Dios en su tiempo. Ahora, este mensaje que vamos a ver no es un mensaje para gente perfecta, para gente que lo sabe todo, sino para hombres que estamos dispuestos a ser quebrantados y a ser usados por el poder de Dios. Si uno va y estudia la vida de Pedro, uno encuentra que Pedro no pidió ser el discípulo de Jesús, pero él fue escogido. Todos los que estamos aquí no le pedimos al Señor ser sus discípulos, Él nos escogió. Y usted está aquí esta noche porque Él los separó. La palabra del Señor dice: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. ¿Cómo iba usted a escoger al Señor con un pasado de tanta inmoralidad, de brujería, de desorden, de enojo? Fue el Señor el que lo escogió a usted y me escogió a mí para la gloria de su alabanza. Estamos sentados aquí y muchos ni conocen su historia. Usted pudiera decir: donde este compañero mío supiera de donde Dios me sacó, no me la creerían. Porque fue el Señor el que te escogió para comenzar a pulirnos, para empezar a esculpir en nosotros su presencia. Ahora, lo lindo es que Jesús no definió a Pedro por lo que él era, sino por lo que él iba a hacer en la vida de Pedro, antes llamado Simón. Él no vio la inestabilidad, él vio la fortaleza que podía ser Pedro en las manos del Señor. Dios te conoce, varón. Él sabe lo débil, Él sabe tus luchas, Él sabe mis luchas, Él conoce mis conflictos, Él conoce tus conflictos. Pero Dios está viendo en ti ni siquiera lo que usted está viendo en su vida. Dios está viendo en ti un hijo formado en crecimiento, que puede avanzar, que puede vencer sus luchas con el poder del evangelio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús no ve lo que usted y yo somos, sino lo que podemos llegar a hacer en su presencia. Yo creo que si me bajo ahorita con el micrófono y les pidiera que ustedes testifiquen lo que Dios ha hecho con ustedes, en mucho sería glorioso. Amén. Y es el Señor el que ha venido trabajando en nosotros. Muchos hombres pueden estar hoy día definidos por el pasado, y quizá muchos te definen como un fracasado, o te definen como un adúltero, o te definen como un violento. Pero el Señor Jesucristo esta noche te dice: tú conmigo serás un nuevo hombre. La vergüenza que cargas, las tristezas que cargas, las heridas del alma, los dolores del pasado, los errores del ayer, el Señor te dice: yo puedo cambiarte, transformarte, hacer las cosas nuevas. Muchos de los que estamos aquí, si tuviéramos una máquina del tiempo que pudiéramos regresar hacia el pasado, todos tomaríamos ese vuelo. ¿Tiene usted algo del pasado que le gustaría cambiar? Y si yo le digo: aquí tengo la cámara del tiempo, usted se puede devolver e ir a ese momento, a esa conversación, a esa situación, poderlo cambiar, ¿usted lo haría? Yo lo haría, yo iría. Pero hoy no tenemos esa máquina del tiempo. Tenemos la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Y no sé la vergüenza que estés atravesando, quiero decirte que Dios no ve los errores que hay en tu vida. Él lo que ve es el potencial que puede hacer en ti
a través de su palabra, a través de su formación, a través de su discipulado, y puede tomarnos como un barro y comenzar a dar la forma que Él quiere que nosotros seamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso al Señor, varones, en esta noche. Entonces a nosotros no nos define el pasado. Dios ve más allá de lo que usted mismo ve en su vida. Ayer estuve hablando con una pareja, estuve aconsejándolo, y el varón me dice: me puse frente al espejo y terminé frustrado mirándome al espejo con todo lo que me estaba rechazando de mí. Dios quiere comenzar a formar su imagen en nuestras vidas. Lo número 2, Pedro es un discípulo que vivía entre la fe y la duda. Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Mateo 14:28. Pedro tuvo la fe para bajarse de la barca, pero la madurez no le alcanzó para sostenerse en ella. Él caminó donde ninguno otro se atrevió a caminar sobre las aguas, pero se hundió porque comenzó a dudar. Y muchos hombres nos hemos lanzado a grandes cosas. Nos hemos lanzado a un negocio, nos hemos lanzado a un matrimonio, nos hemos lanzado a servir en una iglesia, en otros contextos a ser pastores. Pero el miedo comienza a abrigarnos cuando los vientos comienzan a golpear contra nuestras vidas. Y hoy Dios ha traído más de un varón para decirle: yo estoy contigo aunque estén viniendo problemas. Y Jesús no lo regañó. Cuando este hombre comenzó a hundirse, decía: Jesús, sálvame porque perezco. Así que Jesús lo rescató y comenzó a levantarlo en medio de la crisis. Quiero decirle que aunque usted se lanzó a ese negocio, se lanzó a ese matrimonio, se lanzó a ese emprendimiento, se lanzó a ese desafío, la fe se va a ejercitar en la prueba, no en la teoría. Así que todos tenemos que pasar pruebas, tenemos que pasar dificultades y batallas, porque son las pruebas, las dificultades, las que Dios usa para formarnos. Usted es fuerte y valiente por lo que ha pasado. Usted es un guerrero por las marcas que le ha dejado muchas batallas, pero hoy está de pie. Cuando uno va y mira la escritura en el Antiguo Testamento, dice que Dios le dejó enemigos al pueblo de Israel para que aprendieran la guerra. Claro, es que los tipos hacían solo ladrillos, era generación de generación haciendo ladrillos, pero Dios le puso en el desierto guerreros para que ellos tuvieran que vencerlos. Lo que tú estás hoy ejercitando es la fe en medio de la prueba, y ese gigante que se levantó no es el que determina que vas a terminar frustrado o acabado. Vengo de parte de Dios para decirte que en su discipulado Él te dice: te voy a fortalecer la fe. Si quebraste, si hundiste, si retrocediste, entonces te voy a levantar. Yo no estoy viendo lo que tú estás viendo, yo estoy viendo lo que puedo hacer a través de tu vida. ¿Cuántos varones hoy creen esa palabra? Uy, yo estoy ya emocionado. Ya me están dando ganas de predicar. A los hombres de la empresa, Dios le dice: empezaste por fe y ahora te estás hundiendo por la ansiedad. Empezaste con una fe por ese propósito, pero han tenido dificultades ese emprendimiento y ahora te estás dejando hundir. Construiste esa empresa con oración, con ayuno, pero ahora tienes tiempo solo para trabajar, pero ya no tienes tiempo para orar para el que te dio la empresa. ¿Recuerda cuando usted oraba por esa empresa? Señor, dame una idea de negocio. Señor, dame una idea que yo pueda surgir. Pero ahora la empresa es más importante y ya ni tenemos tiempo para darle gracias al que nos la entregó. Dios le dio las puertas a usted abiertas, pero usted cerró su corazón. Entonces, hombres de empresa, el Señor le dice: avanza. A los que son padres en este lugar, Dios le dice: iniciaste tu familia, tu matrimonio con oración, y ahora estás perdido en tu matrimonio con rutina. A otro hombre Dios le puede decir: tu familia fue el sueño que tenías, lo que orabas, por lo que ayunabas, era el deseo de tu corazón, pero ahora parece que tu mujer y tus hijos son una carga de la que te quisiera soltar. Una noticia que nos conmueve a todos este fin de semana: una joven de menos de 20 años
le quitó la vida a su propia hija, con venganza en contra de su pareja. Dejamos que se pierda lo real y lo valioso que Dios nos entregó. Hijos, Dios te dice, te enseñaron en la casa a doblar las rodillas, a orar, pero ahora tú te has doblegado al mundo y has abandonado la fe. Tus padres han sembrado en tu corazón la palabra y ahora lo que están cosechando es rebeldía. Tú no quieres venir al Señor. La fe que te formaron en la casa ahora te produce vergüenza exponerla al mundo. Tu padre te dio ejemplo de fe, de conocer de Dios, pero ahora usted está siguiendo otro tipo de modelos. Pero hoy Jesús está en este lugar como estuvo con Pedro. Él no estuvo para juzgarlo, Él estuvo para extenderle la mano. Él te dice hoy: yo te doy la mano. Te estabas hundiendo como empresario, te extiendo la mano. Te estabas hundiendo como padre, yo te extiendo la mano. Te estabas hundiendo como hijo, yo te extiendo la mano. Te estabas hundiendo como ministro, sirviendo en mi casa o sirviendo en alguna área y te sientes que te estás hundiendo. Esta palabra es para alguien en esta noche y alguien debiera tomarla. El Señor te está diciendo: yo te extiendo la mano, yo te extiendo la mano, yo no te voy a dejar hundir. El propósito no se ahoga. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahí está, Pedro ya empezó el discipulado. Empezó desde que Jesús lo vio. Y no, este es un impulsivo. Pero Jesús dijo: no, aquí yo lo que veo es madera, materia prima. Lo que otros ven como inestable, yo veo que este va a ser grande en mi reino. Dios te ve como un grande en su reino. Alguien debiera emocionarse por eso. Dios te ve como un grande en su reino. Tú eres importante para los propósitos de Dios en esta tierra. Gracias por su entusiasmo. Usted es importante para los propósitos de Dios en esta tierra. ¿Usted cree que Satanás le diría a usted: eres importante para los propósitos de Dios en esta tierra? No. Él te va a decir: basura, no sirves para nada, eres un incapaz, eres un incapacitado, no tienes dinero, no tienes recursos, no sabes hablar. Pero yo vengo hoy en el nombre de Jesús para decirte: varón, eres importante en el reino de Dios. Eres importante para los propósitos de Dios en esta tierra. ¿Cuántos reciben eso? Eso es precioso. En el discipulado eso fue lo que hizo Jesús. Eres importante para mi reino, y aunque falles, yo te voy a levantar. 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta el Señor. ¿Cuántas veces has caído y viene la voz del enemigo a aplastarte? Pero hoy el Señor te dice: aunque tú hayas caído, lo que yo estoy buscando son corazones dispuestos. Salmo 51: Señor, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y el Señor dice: yo no echo fuera al que a mí viene, porque yo miro de lejos al altivo de corazón, pero al humilde lo miro cerquitica. Si tú tienes un corazón que reconoce sus fallas delante de Dios, corre a los brazos de tu Padre, porque Él no te va a dejar hundir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Uy, yo lo creo en el nombre de Jesús. Tercero, Pedro, el discípulo de Jesús, aprendió a discernir cuando su pasión estaba alineada con el reino, pero también cuando bloqueaba la cruz. Lo entendió más tarde. Empezamos en el discipulado. Dios te dice: cambia tu identidad. Vienes de un pasado arrastrado, vienes de un mecanismo que ha gobernado tu mente, patrones de pensamientos sostenidos en una cultura incorrecta. Ahora yo cambio los patrones y las creencias sostenidas por una cultura incorrecta y te enseño la cultura del reino. Nuevos pensamientos, nueva posición: perdonado, hijo de Dios, capaz, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuevas promesas. Ahí estamos. En el Señor Él nos da nueva capacidad, y eso es lo que hace con Pedro. Pero en el camino, Pedro llegó a discernir lo bueno y en muchas ocasiones se fue al otro lado. En una ocasión Jesús dijo: ¿y ustedes quién dice que soy yo? ¿Y qué contestó Pedro? No, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Uy, Pedro, eso no te lo reveló nada de esta tierra. Eso no te lo mostró ni el GPT. Eso no te lo mostró la IA. Eso no te lo enseñó el Facebook. Eso no te lo enseñó Wikipedia para los de mi tiempo. Eso no te lo enseñó el Respuesta a Todo de mi tiempo, del círculo de lectores.
Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Eso es una revelación. Entonces él estaba en un grado de conexión. Pero en ese proceso de discipulado, una vez Jesús dijo: yo debo morir y es necesario que padezca. Y Pedro se le acercó y le dijo: Jesús, no es necesario que mueras. Y Jesús le contestó: apártate de mí, Satanás. En ese proceso de discipulado comenzamos a entender cuando el Señor está hablando por nosotros o cuando nos hemos dejado usar por las tinieblas. Cuando Jesús le habló hacia Pedro, no le habló a Pedro, sino que le habló a la entidad que lo estaba influenciando a él. En el discipulado, Dios comienza a decir: ten cuidado, porque aunque tú estás caminando en la fe, te puedes dejar usar por el diablo para ser contrario a la cruz. Por eso tenemos que examinarnos si estamos realmente en el evangelio. Podemos ser discípulos de Jesús, podemos ser hombres que echan fuera demonios, pero en algún momento podemos ser influenciados por las tinieblas. Ahora tú eres el Cristo, pero le dice: quítate de mí, Satanás, en otra ocasión. Este hombre ejercita el discernimiento. En el discipulado, no solo el Señor cambia nuestra identidad, no solo nos levanta las veces que caemos, sino que nos lleva a tener un discernimiento para entender lo que es bueno y lo que no es bueno. Dios quiere que los varones de esta iglesia entremos en un discernimiento afinado, cuando Dios está hablando y cuando Dios no está hablando. Cuando usted dice: eso no es verdad, y quizás es el enemigo el que le está susurrando. No necesitas servir, no necesitas comprometerte. Este pastor está hablando carreta. El Señor te dice: identifica en el discipulado con discernimiento si es mi espíritu el que está hablando o son las tinieblas las que te están influenciando. Ay, 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 diga conmigo: ay, ay, ay. ¿A cuántos nos hemos dejado usar en alguna vez del diablo? Esta cantidad de angelitos aquí, Dios mío. Entonces usted dice: sí, pastor, yo identifiqué que aunque yo a la iglesia, yo era un murmurador, un detractor de la obra de Dios. Me creía más justo, me creía mejor que los demás, pero no había un compromiso. Entonces en el discipulado, Dios agudiza nuestro discernimiento. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren eso? Porque los que son del Espíritu son guiados por el Espíritu de Dios. Los que son de la carne son guiados por la carne. Oramos que en este discipulado el discernimiento espiritual se nos active o se nos active. ¿Cuántos dicen amén? Diga: ¡aú! Amén. Primera de Pedro capítulo, ahí está esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así sea. Discernimiento. Entonces Dios te va a dar discernimiento cuando Dios está actuando en ti, o cuando es la carne la que está obrando en ti, o los poderes espirituales. Número 4, Pedro, el hombre que prometió más de lo que podía cumplir. Lucas capítulo 22. Jesús dijo: es necesario que yo muera. Y Pedro le dijo: no, yo iré contigo hasta la muerte. Habló más de la cuenta, prometió más de lo que podía cumplir. Y Jesús le dijo: antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Ahora, Pedro no fue hipócrita, fue sincero, pero fue sincero en sus propias fuerzas. La caída de Pedro no fue por maldad. La caída de Pedro no fue por la dependencia de Dios, sino por su independencia y por creer que en sus fuerzas él lo podía hacer. Muchos hombres pueden estar cayendo, colapsando emocionalmente, espiritualmente, porque se están apoyando en su propia razón, en su propio carácter, en su talento, en su lógica, en su dinero, en sus posesiones, y no en la gracia del Señor. En la empresa, en el ministerio o en la iglesia, debemos aprender que dependemos de Dios y no dependemos de nuestras fuerzas, y que Zacarías 4:6 hace parte de nuestras vidas. No es por el poder ni por la fuerza, sino por el Espíritu de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros. ¿Cuántos varones dicen amén a eso? Pedro prometía en sus fuerzas. No es fácil lidiar con las tentaciones.
No es fácil lidiar con lo que nos bombardea cada día. Usted y yo estamos de pie, no por nuestra propia capacidad, sino porque dependemos del Señor, y Él es el que nos sostiene y nos da la victoria. No soy yo, es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Entonces nuestra fuerza no es de nosotros mismos, sino del que en el que dependemos. ¿Cuántos dependen aquí de Jesús? Pues si usted depende de usted mismo, usted no necesita de Cristo. Usted es un Superman, usted es un superhéroe. Pero cuando nosotros venimos delante del Señor, Él dice: bienaventurados, felices, gozosos los pobres de espíritu, porque ellos verán el reino. Pobreza de espíritu, necesidad de Dios, dependemos del Señor. Así que Pedro no dependió en ese momento de Dios. Estamos aprendiendo de Pedrito, pero todos hemos sido aquí Pedros. Yo encuentro en la escritura que Pedro, cuando promete y falla, se aísla nuevamente. Dice la escritura que lloró amargamente cuando él falló. Hombre, si caes, levanta el teléfono y busca quien ore por ti. Hombre, si te sientes desanimado, levanta el teléfono. Lo que pasa es que muchas veces decimos: pero ¿a quién le puedo confiar esto en mi vida? Que no me juzgue, que no me señale, y si soy líder, que me entienda. Porque a nivel que tú creces más espiritualmente, más solo te puedes ir quedando. Si eres pastor, más solo te vas quedando. Si eres de un encargo ministerial, más solo te puedes quedar. Porque ¿con quién puedo hablar y que me pueda restaurar? ¿Quién puede escucharme y saber que yo soy un hombre como cualquier hombre? Que tengo tentaciones como cualquier hombre. Pero a veces el título nos pesa abrir la boca y decir: necesito restauración. Pedro se aisló. Pero lo que me encanta aquí, el punto número 5 en el discipulado de Pedro, es que el Señor Jesús lo restauró y lo comisionó después de resucitar. Se lo encontró pescando. Pedro se tiró a las aguas, no quería ver al maestro, y Pedro no quería encontrarse con él porque lo habían negado. Pero Pedro no fue la roca porque era firme. Fue la roca porque permitió que Jesucristo lo comenzara a moldear. Cada herida, cada falla, cada lágrima, Dios la puede convertir para que un hombre impulsivo pueda ser un padre espiritual de multitudes. Las fallas, las carencias, si las expones delante del Señor, no te va a hacer menos, te va a hacer más. Va a ser más valiente tu entrega, va a ser mayor tu levantar. Hoy el Señor le pregunta a este pueblo, como le preguntó a Pedrito: Pedro, ¿me amas? Jesús, tú sabes que yo te amo. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces le hizo la misma pregunta a Jesús a Pedro? Lo restauró, lo liberó de la culpa. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Pedro, ¿me amas? Que sí, que te amo. Ve y apacienta mis ovejas. Aunque fallaste, aunque caíste, yo te vine a restaurar y te vine a comisionar. No te estoy pidiendo explicaciones, solo te estoy pidiendo disposición, una decisión. Vuelve a alimentar la comunión con Jesucristo. Y Él lo volvió a comisionar como un pastor de su iglesia. Un discípulo no es el que nunca cae, no es el que nunca falla, sino el que deja que Jesucristo lo sane y lo vuelva a enviar. Jesús no lo rebaja a pescador otra vez y le quita la posición de gobierno ministerial, sino que lo confirma como un pastor de su iglesia. Quiero decirte que aunque hayas fallado en el discipulado de Jesús, Él lo que hace es que Él vuelve y te confirma, te perdona, te restaura y te comisiona. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos reciben la palabra? Ahora, cuando Él lo comisiona, reúne a su equipo. Habría, pues, no hay tiempo para decir que vamos a hablar todas las facetas de Pedro. Jesús comisiona a los discípulos y les dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro, muchachos, créanse en esto, que yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. No solamente Jesús fue llamado, su identidad le fue cambiada, pasó de ser una inestable a ser una roca por el Señor. Cuando cayó, el Señor lo levantó, le enseñó a tener discernimiento de qué venía de Dios y qué venía de las tinieblas. No solamente el Señor hizo eso con Pedro, sino que lo restauró y lo comisionó. Lo que te quiero decir es que Jesucristo te ha cambiado tu identidad, ha cambiado mi identidad, me ha levantado, me ha restaurado. Y ahora, varones, tenemos una tarea: id y haced discípulos a las naciones. Lo que has aprendido de mí, eso enséñalo también a otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si tú caíste, si el Señor te restauró, ve y restaura al que cayó. Encuéntrate con el que tiene la identidad distorsionada y dile lo que Dios dice acerca de él. Él es hijo, él es perdonado, puede ser restaurado, puede ser transformado. Todo de usted diría amén, gloria a Dios, ay, 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 no, algo haría yo en este momento. ¿Cuál es la tarea del discipulado? Lo que yo he recibido del Señor, comiénzalo a entregar a otro hombre. ¿Qué tal si los varones de esta iglesia nos volvemos discipuladores? Enseñarle a otros varones el amor de Jesucristo. Esa tarea no es de su mujer, esa tarea no es de su, ay, sí, mi hijo va a la iglesia y hasta tiene grupo. Debiera darnos hasta vergüenza. Es una tarea que los varones debemos asumir. No es la tarea del pastor para la iglesia. Jesús te dice a ti: id y haced. Y está en imperativo. Ay, si quiere. Sí, la gran sugerencia. Esa no es la gran sugerencia, es la gran comisión. Id y haced. ¿Qué hay que hacer? Discípulos. ¿Qué les tenemos que enseñar a los discípulos? La palabra de Dios. Si usted se sabe un texto bíblico, enseñe ese texto bíblico y siga creciendo. Apolos, dice la Biblia, que era un hombre elocuente en palabra, pero le tuvieron que mandar a Aquila y a Priscila para que le enseñara un poquito de alguna cosita más, porque aunque era tan bueno en la palabra, solamente se sabía una prédica, y esa prédica era la que enseñaba, el del arrepentimiento y la del bautismo. Y le dijeron: no hay mucho más todavía. Lo que le estoy queriendo decir, usted puede ser un varón elocuente con un texto que se sepa de la escritura. Dios está llamando, y la convocatoria hoy para esta reunión de hombres no es para venir a jugar a la rueda Chicago. Esta palabra hoy es: tenemos que comenzar a ser discípulos. Pasar transferencia de fe a los hijos, transferencia de fe a los trabajadores, transferencia de fe a la comunidad, a la sociedad. Así que Pedro recibió ese llamado. Ojo pues a esto. Hechos 2. Dice la escritura: entonces Pedro, poniéndose de pie, hace su primer sermón, y como 3,000 se arrepintieron. Y los que lo veían: ay, pero este no es el bocón, el acelerado. Y yo lo conocí que era tomatrago. Yo que lo conocí como era de adúltero. Yo que lo conocí con 3 amantes. Yo que lo conocí. Entonces usted dice: sí, eso fue en el pasado. Las cosas viejas pasaron y ahora ya todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. El hombre que tú estás viendo es un hombre perdonado, restaurado, sanado para hacer la obra de Dios en esta tierra. Yo era, ahora soy una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Lo que pasa es que cuando vamos a hacer algo, el diablo nos está hablando al oído: oye, lo que tú eres. Y si supieran lo pecador que eres, y si supieran lo cochino, los pensamientos cochinos que tuviste ahorita, entonces usted tiene que levantarse y creer lo que Dios está haciendo de usted. Él te está discipulando, te está enseñando. Si tú te estás dejando formar por Él, entonces la palabra te va a comenzar a lavar, te va a empezar a purificar, y vas a pasar a ser un instrumento en las manos de Dios. Yo estoy creyendo que los hombres de esta iglesia son instrumentos en las manos de Dios para transferir el discipulado a otros que lo necesitan. Dígame amén a eso. Uy, eso suena bueno. Enseñando la palabra. El mismo que se hundió, el mismo que negó, fue el mismo restaurado.
No se preocupe, papi, que todos los que estamos acá venimos de heridas, de caídas, de raspones. Lo que pasa es que yo conozco muchos que porque son pastores o predican se creen mejor que los demás. Estamos de pie por la gracia de Dios. Pero si usted viera mis heridas, mis raspones, ay, Dios mío. Pero esos raspones hay que mostrarlos. Pedro también le contaba a sus discípulos: yo sé lo que es ser influenciado por las tinieblas. Yo sé lo que fue decirle al maestro: no vayas a la cruz. Yo sé que Jesús me mirara a la cara y me dijera: apártate de aquí, Satanás, córrete. ¿Qué tal que usted, líder, le diga: quítate, Satanás, de ahí? Me voy de esa iglesia. Horrible. Empezó un proceso de discipulado de madurez en la vida de Pedro. Pedro se convirtió en un gran líder, no por mérito, sino por haber sido quebrado y vuelto a levantar por la gracia del Señor Jesús. Si estamos aquí es por la purita gracia del Señor. Si estamos aquí es porque Él nos ha sostenido, nos ha perdonado. Y hay un texto que a mí me encanta. Yo creo que estos días yo pensaba: ¿cuál es mi canción preferida y mi texto preferido? Se los voy a contar. ¿Quieren saberlo? Próxima reunión de hombres en 3 meses. No. Esa canción que cantamos hace poco aquí en la iglesia, y vamos a grabarla en inglés y en español, Sublime Gracia. O sea, John Newton transmite hace 238, 239 años. Ese coro fue escrito y él dice: yo era un miserable al que Él perdonó. Y hay un salmo que dice: bienaventurado el varón que no, parafraseando el texto, bienaventurado el varón que no carga con la culpa del pecado. O sea, no hay dicha más grande que uno sentirse que fue perdonado. Quiero decirte que los errores que tenías, si tú no habías sido perdonado, esta noche, antes de que salgas en el discipulado de Jesús, Él te va a decir: yo te voy a perdonar y te voy a librar de las cargas culposas del pecado y te voy a hacer libre, libre de esa culpa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Uy, no hay cosa más buena que uno saber que el Señor lo perdonó, que eso ya hace parte del pasado. Pedro es el resultado del trabajo discipulador de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo les hago una pregunta. Imagínense si todos los hombres que somos cristianos comenzáramos a manifestar el poder de Dios en nuestras vidas. Algo sería muy poderoso en nuestra sociedad. Imagina si cada hombre cristiano en el mundo actuara como un discípulo genuino de Jesús, en su trabajo, en su iglesia, en su empresa, en sus negocios, en la universidad, en la política, en los medios de comunicación, en el arte, en la cultura, en el área de influencia donde Dios lo haya puesto. ¿Cuántas decisiones justas se harían dentro de lo que llamamos justicia? ¿Cuántos jóvenes serían formados en valores cristianos en las escuelas? ¿Cuántos negocios serían honestos y serían de inspiración? El problema es que muchos creyentes están en muchas áreas de influencia y se comportan igual a los que no conocen a Cristo. Pero Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. La luz no se puede esconder. El llamado entonces es aparecernos a Jesús en cada área donde Él nos ha puesto. La pregunta es: si no soy discípulo, ¿qué soy? Si no soy un discípulo de Jesús, ¿qué soy? Un hombre contestó: un híbrido. Soy un creyente, soy un religioso. ¿Qué soy? O somos discípulos o no somos discípulos. ¿Cuántos quieren aceptar el llamado para ser discipulados por Jesús? Número 6, y voy terminando ya el mensaje. Creo que los que estamos acá somos llamados a dejar huella a través del ser y el hacer. Se lo voy a repetir. Somos llamados a dejar huella al ser discípulos de Jesús y al hacer discípulos que amen a Jesús. En una ocasión, un líder cristiano se le preguntó: ¿cuál es la mayor necesidad de la iglesia de hoy? ¿Cuál creen ustedes que es la mayor necesidad de la iglesia? Cuando a ese hombre le hacen esa pregunta, él se queda pensando, lo medita y contesta lo siguiente: la necesidad más grande de la iglesia hoy es menos creyentes de domingo y más discípulos todos los días.
El problema no es cuánta gente se congrega o cuánta gente brinca en la iglesia, sino cuántos realmente siguen los pasos de Jesús. Un creyente escucha y hasta asiente con la cabeza. Un discípulo escucha y obedece. Un creyente consume cultos evangélicos. Un discípulo multiplica la palabra del Señor. Un creyente es un consumidor de servicios evangélicos. Pero una persona que está recibiendo la palabra del Señor está siendo como una fuente de agua de vida. Él recibe y entrega, él recibe y entrega, él recibe y entrega. ¿Cuántos dicen amén a eso? Id y haced discípulos. En griego la palabra discípulo es la palabra matetes, que significa aprendiz o estudiante. Esa misma palabra en el hebreo, el concepto está relacionado con el Talmud, no el Talmud, el Talmud, que en el judaísmo se describe como un aprendiz de un rabino. En el Talmud es alguien que no solo escucha la enseñanza, sino uno que emula las enseñanzas de su maestro. Dicho de otra persona, es un imitador del pensamiento, la conducta y el estilo de vida. O no somos creyentes, o no somos discípulos, o somos discípulos. Ese es el llamado para el Señor, que el Señor nos hace en esta noche a nosotros. Por eso Jesús decía: el discípulo no es más que su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. En resumen, el discípulo no es un oyente, el discípulo es un imitador de Jesús. Qué desafío tenemos nosotros esta noche. Hoy el Señor nos está moviendo la silla y nos está diciendo: no te quiero más calentando la silla. No te quiero más diciendo que eres simplemente un congregante. Yo quiero escuchar de tus labios que tú digas: soy un discípulo de Jesús. Y como dice esa canción que cantábamos hace años: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos han decidido seguir a Jesús? ¿Cuántos han decidido seguir a Jesús? Se dice: todavía lo estoy pensando, todavía lo estoy considerando. Entonces tú todavía no eres un discípulo. Tú vas a una iglesia, eres un creyente. Hagan discípulos, gente que emule, imite la fe que se les está enseñando. Luego dice: háganlo a todas las naciones. La palabra naciones no hay tengo que ir al África, tengo que ir a la India, volver los carnívoros en los caníbales, los voy a volver en vegetarianos a través de la predicación del evangelio. No, hay mucho que hacer aquí en la comuna 12, en la 13, en la comuna 10, en la 9, en la 8, en la 7. Van a haber misiones específicas que Dios nos envía a hacer. Las naciones es la palabra en griego etnos, que significa familias, grupos, culturas, sistemas humanos. En cada sistema que se moldea la cultura deben de haber discípulos de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Usted se imagina un buen creyente siendo el presidente de una gran organización? Eso va a ser tremendo. ¿Usted se imagina un discípulo de Jesús tomando decisiones en el área de gobierno? Algo bueno tiene que pasar ahí. ¿Usted se imagina un discípulo de Jesús en el arte, en la cultura? Algo bueno tiene que pasar ahí. ¿Usted se imagina discípulos de Jesús en la educación? Yo no creo que un discípulo formado con Jesús esté permitiendo que a los niños les diga que son niñas y que a las niñas que son niños, que los niños pueden quitarse en el pene y hacerse en una vagina, que las niñas que tienen vagina se pueden poner algo para que sea un pene, que la niña que tiene senos que se los corte para que el pecho le quede plano, porque ella es hombre siendo mujer, o que el hombre que tiene 60 años no es un hombre de 60 años, sino que es un niño encerrado en un cuerpo de un hombre de 60 años que tiene 5 años, que le gusta jugar con niños y que le gusta besar a los niños, que no es hombre ni es mujer, sino que es binario, que es un género fluido, que es trans, que es hetero, que es marrano, que es perro, que es gato. Pero si tenemos discípulos en las áreas de influencia, la educación cambia, el gobierno cambia, la política cambia, el sistema de valores cambia, los negocios cambian. Yo creo que no podremos cambiar el mundo completo, pero creo que podemos cambiar el mundo en el sistema que Dios nos ha puesto, el área donde Dios nos ha puesto. Algo podemos permear
los varones que estamos aquí en esta noche. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? La gente tiene que saber que usted no es un religioso evangélico. No, usted es un transformador de cultura a través de la cultura del reino. Naciones. Jesús no nos envió únicamente a evangelizar dentro de la iglesia y nos pasamos evangelizándonos entre nosotros mismos. Él nos envía a transformar sistemas. ¿Cuántos estamos aprendiendo algo esta noche? Y ya me quedan 10 minutos. Sistemas. Qué bueno que nosotros como iglesia vamos a influenciar la educación. Qué bueno que nosotros como iglesia de aquí se levante gente que influencie en el gobierno, en la economía, en los medios de comunicación, en el arte, en la familia. Que el Señor nos permita traer influencia dentro del sistema en el que nos movamos, no solo en la banca de la iglesia, sino en el área donde Él nos ha puesto. Ahí es donde necesitamos los discípulos. La iglesia es un lugar de venir a adorar y de ser capacitados para ir a influenciar el área donde nosotros nos movemos, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Volvemos el domingo, le damos gracias al Señor por su obra en nuestras vidas, nos capacitamos y salimos con nuevas fuerzas a hacer influencia en el matrimonio, con los hijos, en la educación, en el arte, en la cultura, en la tecnología, en la moda. No es eso, no es eso, no es eso. El discípulo responde al llamado y lo deja todo. Ellos dejaron, Pedro y Andrés dejaron las redes. Usted no tiene redes, usted no es un pescador, pero quizá las redes que deba soltar es el orgullo, son las adicciones, es la droga, es la pornografía, la amante que tiene. Quizá la red que usted tiene que soltar hoy es una vida sin propósito y no puedes seguir a Jesús aferrado a las cosas que te están atando. Un discípulo comienza a soltar redes. Tengo que soltar esto. Esto no me permite avanzar en mi discipulado. ¿Cuántos quieren avanzar en el discipulado con Jesús? Dígale que está a su lado, suelte la red. El discípulo sigue a Jesús aun cuando falla. ¿Cuántos han fallado aquí? Todos. Yo le digo, levante la mano, levanto la mano, levanto la izquierda, levanto la izquierda. Todo se va a fallar. Aun cuando falles, vuelve a la gracia transformadora de Jesús. El discípulo vive para servir y no para ser servido. Uy, yo tengo hasta pena con las mujeres hoy. Las mujeres nos están cuidando afuera. Mi esposa entró a la oficina y dijo que es que voy a estar en seguridad externa. Vea. Entonces yo le dije a Edwin, vaya, cuida a las muchachas afuera. Están cuidando los carros. Escuche, tenemos que aprender a ser hombres de servicio en la sociedad donde nos movamos, donde estemos. Y hablando dentro del contexto eclesiástico, sirva en su iglesia. Aprenda a servir al otro. ¿Sabe cuántos hombres y familias se han restaurado aquí? Por un abrazo, por una visita, por una llamada, por una atención. Cuando usted sirve, está expresando el carácter de Cristo en su vida. El discípulo se multiplica en otros. Pastor, ya me multipliqué en 15 hijos. No le hablo de eso necesariamente. El discípulo se multiplica en otros. Que usted diga, estoy aquí en la iglesia, pero vea, a ese lo traje yo, lo conocí. A este también, a este también. No, ahí está mi discípulo, vea. Ellos conocieron del Señor. Dios me permitió compartirles el evangelio. Un discípulo de Cristo se multiplica en otros discípulos. El discípulo vive para lo eterno y no para lo terrenal. Compre su casa o sus casas, compre sus fincas, compre sus carros, haga negocios, prospere y avance, pero no se le olvide que nuestro propósito va más allá de unas latas, porque las latas se oxidan y la madera se pudre. Vivamos para lo eterno. De ninguna cosa hago caso, dice Pablo, con tal de que acabe bien mi carrera con gozo. Los primeros discípulos
dieron su vida para servir al Señor. Entonces la pregunta es: ¿en qué estás invirtiendo tu vida? Todo lo material es temporal, pero el discipulado deja huellas para la eternidad. Pablo le dice a Timoteo, a su discípulo, ¿cuánto estamos aprendiendo algo? Esto es pura vea, algo va a quedar ahí. Eso tenemos que hacer discipulados más intencionales con los varones. Tenemos que formar discípulos de Cristo en la iglesia. Lo que me has oído decir, le dice Pablo, Timoteo, lo que usted me ha estado escuchando hablar durante todos estos años que he estado con usted, en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a otros creyentes que sean dignos de confianza y que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Hay una dinámica de la transferencia del discipulado. Tiene que ser gente que sea digna de confianza, que estén capacitados para transmitir su fe a otras personas. Tenemos que ser multiplicadores de la palabra del Señor. Eso es un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no está buscando admiradores. Jesús no está buscando quien lo admire, quien lo siga en las redes sociales. Él está buscando discípulos que digan: hoy dejo mis redes. ¿Cuántos dicen esto? Amén. Diga conmigo: hoy dejo mis redes. ¿Cuáles son sus redes? Hábitos, la amante, esa vieja que le está escribiendo a usted y la mujer no sabe dónde lo pille. No, pero es que ella es la principal, ella es la mujer de la casa. Esta es una aventura y una cana al aire, porque una cana al aire anual no hace daño. Te va a hacer mucho daño si tu mujer se da cuenta. Pero más que la mujer es que los ojos de Jehová atalayan la tierra. Y aunque tu mujer no se dé cuenta, el Señor ya se dio cuenta. Entonces tienes que dejar las redes. Y usted diga: tengo que dejar esta red. Pero pastor, esa red está nuevecita. Es que la que tengo en la casa es una atarraya. Suéltela. Diga conmigo: hoy dejo mis redes. Hoy me dejo formar. No, pero con las ganas. Diga conmigo: hoy dejo mis redes. Hoy me dejo formar. Hoy me levanto de mis fracasos. Hoy decido ser discípulo de Jesús y multiplicarme en otros. El mundo puede olvidar a los creyentes comunes, pero nunca olvidará a discípulos que dejan huella. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo: ajú. Voy a cerrar este mensaje con lo siguiente. Les voy a regalar esta tarjeta. Va a ser un recordatorio. Esta tarjeta hecha en plata con esterlinas de oro que les vamos a entregar esta noche es más valiosa que un diamante y más precioso que toda la plata y el oro junta. Porque usted va a hacer hoy una decisión de dejar huella. Permitir que Él deje huellas en usted con un discipulado para usted dejar huella. Miren lo que dice esta tarjeta. Dice: hoy me comprometo. En rojo dice: discípulos. Discípulos, entre comillas, hombres que dejan huella. ¿Cuántos quieren dejar huella? Hay muchas mujeres que dicen: ay, ese me tiene llena de huellas, de decepción. No hablo de esas huellas. Santiago ya tiene 2 hijos. El mayor tiene 2 años. El segundo tiene 1 año. 1 año. Como ese es su trabajo público, lo voy a usar en este momento. Santiago fue un adicto desgraciado, como lo fui yo sin gracia. Fue un adicto al juego, no sé a qué más cosas, ¿a qué? Todo. A todo. Bueno, fue vicioso, marihuanero, hechicero, brujo. Fue un adicto a muchas cosas. Ponga cuidado a esto. Pero Jesús vino y comenzó a trabajar en él, Y me acuerdo un día sentarme con Santiago en la oficina. Yo creería, Santiago, que 5 o 6 años atrás. Y en la oficina le regalé una Biblia. ¿Recuerda esa Biblia?
Vamos a empezar a leer la palabra. Y estaba nuevito y venía con un mundo muy complejo. Él hoy tiene y desarrolla un programa que se llama Sanidad 1. Sanando adicciones. Él trabaja con personas que tienen adicciones, que tienen luchas, y el Señor lo ha transformado. Él estaba dejando unas huellas muy negativas en su familia, pero hoy él ya tiene 2 hijos. Y a medida que Ian crece, y que, ¿cómo se llama el otro bebé? Noah. Noé. A medida que Noah, que es salvación, crece, ¿cómo va a ver el papá? ¿Qué huella le va a dejar Santiago? Le va a decir: hijo, vea, yo supe lo que fue estar en esta adicción. Yo sé lo que fue haber tocado pero yo estoy aquí para ayudarlos. Y cuando los niños crezcan, ¿qué van a decir de Santiago? Mi papá fue un hombre restaurado por Dios. Mi papá ayuda a la gente. Mi papá impacta la vida de otros hombres y de familias. La pregunta es: ¿qué huellas vas a dejar en tus hijos? ¿Qué huellas vas a dejar en tu familia? ¿Qué huellas vas a dejar en la empresa? A ese ladrón, que sacarlo es ladrón. Es un ladroncito que lo tenemos pillado ya en la empresa. ¿Qué huellas vas a dejar en tu compañía? ¿Qué huellas vas a dejar y estás dejando en tu esposa, en tu mujer? Hoy entonces va usted a anotar. Voy a pedir que le entreguen esta tarjeta ya mismo. Vamos a empezar a entregar esta tarjetita. Yo se la voy a regalar. Y le puse una huella ahí para que usted lo recuerde. Y dice: quiero dejar huella en, anote 3, 4, en mis hijos, en mi familia. Quiero dejar huella en la iglesia. Quiero dejar huella, no sé, ¿en quién quiera dejar usted huella? ¿En quién quiero dejar huella? ¿Cómo la ven? Ahora, si tiene lapicero, saque el lapicero. Si no tiene lapicero, préstelo. Si no tiene, piense las 3, las escribe más tarde y la va a guardar dentro de un libro, la Biblia, o un lugar que usted va a recordar cuando esté en su devocional o en su oración, porque usted va a ser un hombre que deja huellas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amado, Dios me lo bendiga. Lo veo que está haciendo videos live muy buenos, lo felicito, lo bendiga. Un hombre muy constante en el reto Obed Edom también. Ahí lo veo bien. ¿Quién le falta la tarjeta? Por ahí hay más tarjetas. Hay más tarjetas. Levante la mano si alguien le falta. Mire por aquí, Sebas. Levante la mano. Mira por allá atrás también. Ya las escribieron. ¿Cuánto les ha parecido propicio este espacio? ¿Cómo lo ven? Pues a corazón abierto, ¿sí o no? Tiene que ser así, porque si no, entonces estamos jugando a la iglesita y no está habiendo cambio. ¿Listo? ¿Alguien más le falta la tarjeta para hacérsela llegar? Ya todos tienen la tarjeta. Los que vengan el domingo, los que no pudieron venir, yo les voy a entregar la tarjeta también en la iglesia para que puedan tenerlo y hacer su pacto con el Señor o su compromiso. Bueno, van a visualizar la tarjeta. Quiero dejar huella en mis hijos. Quiero dejar huella en mi familia. Quiero dejar huella en el ministerio. Quiero dejar huella en la iglesia, donde sientas que tú vas a dejar huella. En esta generación voy a dejar una huella. ¿Ya la tienen? Este pequeño video de la importancia de estar unidos como varones, vamos a verlo y luego vamos a orar. Vamos a ver este corto video. Gracias, Bobby. Sí. El hombre que me guió a través de 2 años de discipulado me mostró un ejemplo de mi necesidad de tener más hermanos en Cristo. Y me gustaría compartir ese ejemplo. ¿A Isaías? Al frente, por favor. Esto se moldeó con intenso calor y presión en una forja. Pesa casi 5 kilos.
Toma esta espada y manténla recta. Entre más tiempo pasamos con la palabra de Dios, en oración, siguiendo al Señor, nos volvemos más fuertes. Efesios 6 nos dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo, es nuestra arma principal. Al principio, te sientes fuerte y listo, capaz de mantenerte firme y enfrentar cualquier desafío que se te presente. Pero Dios quiere que nos amemos unos a otros, que nos alentemos, que nos hagamos responsables. Porque entre más tiempo caminemos solos, se vuelve más difícil. ¿A ese ya? ¿Cómo va esa espada? Se está poniendo pesada. Sí, tiende a hacer eso. Sí. Como la vida. Sin embargo, los hombres intentan llegar tan lejos como puedan, por sí mismos. Necesitamos a otros. Y Dios nos da fuerza cuando estamos unidos. Hay momentos en los que tendrán que estar solos. Pero no lo hagan por orgullo o necedad. Si necesitan ayuda, pídanla. Si un hermano los necesita, ayúdenlo. Apóyenlo. Trátenlo como ustedes quieren que los traten. ¿Cómo se siente eso ahora? Mucho mejor. Gracias, señores. Ahora, Isaías, esta espada es tuya. Es un regalo de todos. Te animamos a colgarlo en la pared como recordatorio de que, a pesar de que puedes hacerlo solo, necesitamos a otros. Gracias. Ahí se ya. Oye, para que la cuelgues en la pared. Gracias, Bobby. Sí. ¿Tú ya elegiste un lugar? Ah, sí. La pondré en mi habitación. Hice lo mismo. Sí. ¿Hace cuánto conoces a Joshua? Somos amigos desde hace 15 años. Sí, él es uno de mis mejores amigos. Sí. Qué bien. ¿Cómo se conocieron? ¿Te han hablado de su hijo Jalen? Oh, la señora Janelle me dijo que un conductor ebrio lo mató. Sí. Sí. Yo era ese conductor. Sí. Así nos conocimos. Casi un año después del juicio, vino a visitarme con el hombre de quien era discípulo. Y luego, ese tipo solo siguió visitándome. Ya sabes cómo es. Sí. Eventualmente me guió a Jesús. Cambió mi vida. Yo fui el primero de sus discípulos. Espero que puedan venir más seguido. Son bienvenidos. ¿Cuántos quieren dejar huella en la vida de alguien más? Le voy a invitar a colocarse sobre sus pies. Si esta palabra ministró sus corazones, denle un aplauso al Señor. Amén. Voy a invitar, usted ya tiene el nombre, los 3 nombres: familia, hijos, iglesia. Si no tiene lapicero, venga aquí un momentico, Adrián. Si no tiene lapicero, ahora lo hace en la casa, pero ya lo tiene en el corazón. Y voy a pedir si pueden venir aquí al frente, los que más podamos venir acá. Vamos a hacer una oración aquí todos adelante en el altar, varones.
Sé que el altar somos nosotros mismos, pero cuando venimos a este lugar, damos un paso adelante, también nos da una idea de un compromiso delante de Dios. Ven acá, voy a poner el ejemplo con Adrián. 2 preguntas te voy a hacer. ¿Qué significa este tema para ti y en quién quieres dejar huella? Significa de mucha restauración. Un discípulo se puede hacer por lo que uno ha vivido, por lo que uno pasó, de donde Dios lo saca, y puede ayudar a otros a salir, aunque parezca que no haya salida, aunque parezca que no tiene más opciones, que no tiene más salida, y que lo primero o lo malo que te pasa por la mente, eso es. No, la salida es Dios, la salida es Jesucristo. Y quiero dejar huella en mi esposa, en mis hijos, en mi vida, en mi iglesia, en mis proyectos y en mi empresa. Que todo eso, nada de esto que está escrito aquí había tenido importancia o había estado en mi vida. Ahora tengo proyectos, ahora tengo empresa y una iglesia, y eso es gracias a Dios. Les voy a pedir un favor a los que están aquí. Den un paso adelante, den un paso adelante, den un pasito adelante. Antes de continuar, se van a dar media vuelta hacia allá y diga a los que están allá: vengan. Vengan un poquito, juntémonos un poquito, venga, acérquense un poquito. Volvamos a voltearnos hacia el altar, acá. Ahí lo vi bien. ¿Qué significa para alguien más este tema? ¿Alguien me puede decir cómo el Señor toca su corazón con este tema? Sin saber de qué se iba a hablar hoy, Dios hace 2 semanas me viene inquietando con los compañeros de mi trabajo, con los hombres que me rodean, y aunque me cuesta un poco hablar, Dios me ha dicho: no te quedes callado, que yo voy a llenar tu boca de las palabras que corresponden. Tenemos que llamar y tenemos que hacer discípulos. Amén. Yo te vi muy conectado en la enseñanza. Si yo lo vi allá, usted vea, conecte. ¿Qué representa para ti este mensaje hoy? Buenas noches. Este mensaje para mí representa nunca tirar la toalla. Yo vengo de momentos muy difíciles, ataques oscuros, muy tesos. Yo pienso dejar huella en mi familia, en mi camino y en las personas oscuras que están haciendo cosas oscuras. También voy a dejar huella. Y aquí se habla es con la misericordia y poder de Dios. Den un pasito adelante para yo poder, mientras nos habilitan el micrófono. ¿Alguien más? Usted, hermano, acércate. El Señor nos invita a ser más valientes, a ser más capaces, a no tener miedos a hablarle a las personas. Buenas noches, pastor. Sin pensar en el mensaje que iba a haber hoy, yo estoy pasando por eso con mi hijo que tiene 16 años y está en su etapa de adolescente, rebelde y todo. Y yo hoy le mandé a él este video, que es el mismo que estaban viendo a las 9:10 de la mañana, sin saber qué va a pasar esta noche. Y eso me reafirma que la huella que quiero dejar es en él y en nosotros, mis hijos. Bueno, pastor, esta semana hemos venido estando mi esposa y yo inquietos con lo que es la fe. Nosotros mañana tenemos que dar un devocional pues de la red de parejas, y ese era el tema que íbamos a hablar. Veníamos pasando como un par de semanas complicadas, pero el Señor nos ha venido dando la palabra de fe y que nos revistamos con esa armadura. Y por cosas de Dios me da la palabra de Efesios 6, que nos revistamos con esa armadura, que nos colocamos casco, las sandalias, el escudo, y que sigamos peleando
con ese arma que Dios nos da, que es la palabra hasta el momento. Bueno, la verdad, muy buenas noches, primero que todo. Sí, fue una palabra muy, para mí, de mucha ayuda, ¿sí? Ya que nosotros, como dijo el pastor, debemos soltar las redes que nos atan o que de pronto nos tienen como afligidos, pensando de que no, mira, si lo estás haciendo mal, lo estás haciendo bien, el mal también presente. No, debemos soltar todas esas redes y dejar huellas por donde pasemos, independientemente sea la iglesia, la casa, la familia, los hijos, por todos lados. Amén. ¿Alguien más? Muy buenas noches, me llamo Lian Hernández y yo les puedo comentar un poquito de mi experiencia. La verdad, llegué a la vida de una persona que me ha enseñado la palabra de Dios, se llama W, y esa persona me ha enseñado tantas cosas y a recordar tantas cosas que me decía mi abuela, mi mamá. Soy un joven emancipado, leí en Colombia que es ser independiente a partir de los 14 años, es duro, y algo que he aprendido toda mi vida es que este mundo, y el Señor nos enseña que este mundo no nos puede quedar grande. Amén. Pastor, buenas noches. Buenas noches, iglesia. Muchos de los que me conocen saben cuál ha sido mi proceso aquí en la iglesia, cómo llegué, la forma como todo ha venido transformándose para bien desde que decidí aceptar a Jesucristo en mi corazón. Me marcaba mucho ahorita usted cuando decía que no lo define a uno lo que dicen, a mí me define es lo que Dios dice de mí. Y para mí ha sido mi rema 2 Corintios 5:17. Para mí todo lo viejo se quedó atrás. Lo que usted decía ahora, era, ya no soy. Yo soy un hombre nuevo, que Dios se ha glorificado en mí. Y muchos de los que conocen mi proceso saben el testimonio de vida que yo puedo estar dando en estos momentos. Adiós. Qué bueno. Pastor, muchas gracias. Esta palabra nos siguió fortaleciendo. Yo fui drogadicto 23 años, seguimos sacando gente adelante. Esa palabra me fortaleció mucho, me impulsa a seguir sacando gente de la calle. Una palabra rema que Dios siempre me ha dado, que está en Eclesiastés 9:4, que dice que hay esperanza para todo aquel que está vivo, porque mejor es un perro vivo que un león muerto. Gracias, y invito a los hombres a que saquemos. El domingo sacamos 8 más de las calles del Bronx. Me dio una alegría inmensa, pero escuchar la palabra era como el Señor diciéndome: Alejo, lo estás haciendo bien. Entonces, pastor, muchas gracias, porque esta palabra me impulsó mucho. Y de hecho, pues le comento, aquí de una vez la tiramos, que me metí de lleno a Futuros Divinos, porque quiero seguir sirviendo más. Y muchas gracias, pastor. Buenas noches, pastor. Mi nombre es Adrián Rojas Ramillo. Les vengo a contar un poco de mi historia. Yo con 17 años fui uno de los mejores de la Universidad Nacional jugando al fútbol. Me patrocinaba con fama. Lo que pasó fue que eran los mejores, pero siempre ponía excusas para mí mismo. Me decían, voy a entrenar, ay, mejor lo hago mañana. Siempre era así. Pasó lo que no quería, que me lesioné en una final, me dolió mucho y me culpaba todos los días. Fue mi culpa por no entrenar, fue mi culpa. Después encontré la felicidad con la Comuna 13, con alguien que me enseñó mucho la palabra de Dios. Se llama W, está por allá parado. Y quiero dejar huella en la Comuna 13. Es una parte, se llama PH La 13, que enseñamos la palabra de Dios y ayudamos a las personas necesitadas. Amén. Último hombre, porque estamos, vea, exaltados. Ya voy, Hernán, venga pues. Con Hernán me conozco hace muchos años. Yo empecé un grupo Conexión en la casa de Hernán. Lo hacíamos a las 9 de la noche y lo terminábamos a la 1 o 2 de la mañana por muchos años. Por muchos años estuvimos haciendo ese grupo en Bello, y él no conocía del Señor, su esposa tampoco. Dios son fruto del ministerio,
Yo puedo decir, ellos son frutos de nuestro trabajo, nuestra predicación, el trabajo que hicimos por años en su familia. Ellos hoy son mentores de pareja y son fieles servidores acá en la congregación. Y le ha tocado ver todo el proceso del ministerio desde cero, desde que yo estaba muy joven. Amén. Pastor, esta palabra a mí me parece muy poderosa, porque yo soy un convencido de lo que mencionabas ahorita. Nosotros, los que conocemos de Jesús, donde quiera que estemos, en cualquier área, en nuestro trabajo, en la universidad, en un INDRAI, donde quiera, tenemos que hablar del poder de Dios y de hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así es que podemos dejar huella en esas personas, en todas esas áreas de influencia, desde nuestra familia hasta un desconocido, una persona que no conocía, pero que el Señor nos puso ahí para hablar de lo que Él ha hecho en nuestra vida, que en la vida de Él también lo puede hacer. Dios te ha permitido también estar en muchas empresas en el área gerencial, administrativa, y Dios te ha permitido también llevar la fe en esos espacios, ¿cierto? Sí, justamente en esta empresa donde estoy tengo un gran reto. Mi equipo comercial, por ejemplo, cada reunión que tengo, leemos las promesas que tenemos acá en la iglesia. Ya han venido acá vendedores a la iglesia, ya unos se congregan, y yo creo que inclusive cada vez que yo llego a la empresa, oro en la parte más alta, declarando territorio de Jehová a mi empresa, y que todos los que están allí van a conocer de Jesús, y estoy impactando a la medida que el Señor me va colocando cada una de las personas que están allí, y declaro que van a venir muchas, van a seguir llegando muchas acá a la iglesia. Amén, y a conocer de Jesús. amén. Gloria a Dios. Gracias, Hernán. Levánteme la tarjeta ahí que usted tiene en este momento. Levante esa tarjeta. Dios la conoce, es su sueño, su anhelo. Vamos a levantar esa tarjeta. Y si alguien está en fotografía, me hace una foto desde aquí ahorita, porque esto es un momento espiritual muy importante. Déjeme la tarjeta arriba. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti en esta noche. Hoy entendemos que hemos sido llamados a ser discípulos tuyos y también a discipular a muchos más. Te pedimos, Padre Santo, que hoy se desate un fuego espiritual en nuestro corazón, que la huella de Jesús en nosotros sea impactándonos en esta noche, Padre. Y así como tú has marcado nuestras vidas, así nosotros también queremos dejar huella espiritual de discipulado en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestra empresa, en el área de influencia en el que tú nos has permitido, Señor, llegar. Oramos, Señor, para que nuestro liderazgo como discípulos en nuestra casa crezca el nivel de influencia sobre nuestros hijos, crezca el nivel de influencia sobre nuestra esposa de manera espiritual, crezca el nivel de influencia como congregantes de esta iglesia. Señor, queremos dejar huella en nuestra generación. Queremos ser una generación de discípulos que hacen discípulos para otros, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y las huellas negativas, las huellas de dolor, las huellas que hemos dejado en el corazón de familia, personas, Señor, te pedimos que tú seas redimiéndolo, que tú seas transformándolo, Señor. Todo dolor, todo daño, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que el Espíritu del Eterno sane cada herida, sane cada corazón, y que podamos volver a restaurar el corazón de los que hemos dañado y dejar huella de bendición generacional, huella que transforme, en el nombre de Jesús. Siento que muchos hombres esta noche van a llegar a pedirle perdón a sus hijos. Siento que muchos hijos van a llegar a pedirle perdón a sus padres. Siento que muchos esposos van a pedirle perdón a sus esposas. Siento que el Señor está levantando discípulos en este lugar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ahora ábrame sus ojos y quiero que tengamos una conciencia. Mire a su lado, no está solo.
mira a la derecha, a la izquierda. Usted no está solo. Si estás pasando por una lucha, busca un líder en la iglesia. Tenemos grupos de parejas, tenemos grupos para jóvenes de 18 a 24. Alejandro es el mentor de esa red. En parejas está Juanse y Aleja en el oriente, Iván y Joana aquí en Medellín. Tenemos mentores y grupos de jóvenes de 25 a 35. Tenemos grupos de discipulado para personas de más de 36 años. Tenemos grupos para las edades adultas, que los llamamos los años dorados, o la red de LIV. Ahí está, red de LIV, de senior, perdón. La red de senior está acompañando a estas personas. Tenemos grupo de empresarios. Tenemos acompañamiento para todas las edades, para sus hijos, para los teens. Alejandro ahorita les digo, si ustedes tienen hijos, va a haber un campamento. Les motivó que enviaran a sus hijos. Seamos la influencia. Y recuerde que usted no está solo. Pásele la mano por encima del que está a su lado. Y ya vamos a finalizar este instante. Pásele la mano al que está a su derecha, a su izquierda. Y vamos a entonar esta canción. Así nos quiere el Señor, en unidad, en manada, juntos. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Y yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego.
Nosotros tenemos en la iglesia un proceso de discipulado. Puede venir a la reunión del nuevo, son todos los miércoles a las 6:15. Y usted puede escuchar ahí cómo ser parte del discipulado de la iglesia. Comience por la reunión del nuevo. Y yo creo que Dios nos está llamando. Si usted ya hizo el proceso, ahora el Señor le dice, ahora comienza a enseñarle la palabra a alguien más. Para cerrar este momento les quiero recordar que el próximo miércoles tendremos una semana que la llamamos así, semana profética. Va a estar el pastor y profeta Steven Switcher. Él viene desde los Estados Unidos, un hombre anciano, adulto, con mucha palabra de Dios y que impartir. Y el día sábado, en el servicio del Oriente, va a estar, eso es la próxima semana, va a estar el profeta José. Y el domingo va a estar en los dos servicios. Como pastor de esta iglesia, yo no voy a traer locamente a alguien. Les digo, no se pierdan este tiempo. Aquí está mi hermano Miguel, que ha recibido palabra, y luego van a dar el testimonio el otro miércoles de lo que el Señor ha hecho. Un joven de 29 años con una palabra de conocimiento que Dios le usa grandemente, y esa es la bendición del cuerpo de Cristo que podemos recibir de los dones de cada uno. Mis amados, quisiera abrazarlos a todos, que el Señor los guarde, los bendiga. Feliz noche y nos vemos en otra reunión de varones. Dios los guarde. Feliz noche.